Vamos a pedirle en esta noche que sea Él hablando a nuestro corazón, que sea Él hablando a nuestra vida. Y hoy meditaba en la palabra de Dios y quiero que me sigas con tu Biblia, allí en casa, en el libro de Marcos, el capítulo 14, versículo 32 al 38. ¿Me dices un poderoso amén? Marcos capítulo 14, versículos 32 al 38. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oramos al Señor. Señor, te damos las gracias, damos, Señor, a ti la autoridad para que seas tú hablando a nuestro corazón, sea tu palabra transformando, redarguyendo nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, seas tú hablándonos. Gracias, Dios. Amén y amén. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia, la hemos visto infinidad de veces en Semana Santa y podemos darnos cuenta que Getsemaní era un huerto en el que comúnmente Jesús iba y se reunía allí con sus discípulos y oraba y buscaba al Señor en ese lugar apartado. Pero en ese momento va con todos sus discípulos, pero los deja un poco lejos a los 9 y se va con los 3, con los amigos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Y entra un poco al huerto y les dice: quédense aquí, pero oren y velen para que no entren en tentación. Y bueno, todos conocemos la historia que los discípulos no oraron ni velaron, se quedaron dormidos 3 veces consecutivas y dejaron solo al Señor, por así decirlo. Pero también tenemos que entender que hay batallas que vamos a tener que librar solos. Y él se adentra, dice que a distancia de una piedra, y le dice: Abba, Padre, todas las cosas son tuyas, Señor. Y comienza a invocar y a pedirle al Señor que lo libre de esta hora, que aparte de él esa copa. Y dice que comienza a entristecerse, comienza a angustiarse hasta un punto de la muerte. Dice que comienza a sentir angustia extrema, dolor extremo. Y comienza a suceder un fenómeno que es comprobado científicamente y de manera médica, que se llama hematidrosis, en donde las venitas de su frente comienzan a romperse, y dicen que esto se debe cuando una persona está sujeta a extremo estrés, a extrema tristeza, a extremo dolor, a extrema angustia. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba sintiendo todo eso en su ser. Y comenzaron a caerle las gotas de sangre de su frente al piso. Temblaba de miedo, sufría, lloraba y clamaba: Abba, Padre, Señor, si pudieras librarme de esta hora, Señor. Y lo que yo puedo recalcar aquí es que ningún otro judío se ha referido de esa manera a Dios, diciéndole Abba, Padre, que significa papito lindo, papito lindo. No puedo con esto. Papito lindo, papito lindo. Y dice que en ese momento Dios envía a un ángel a fortalecerle de su tristeza. Y voy a hacer un paréntesis aquí.
Hay muchos predicadores que dicen que Jesús se angustió, que Jesús sufrió, que a Jesús le pasó todo eso sencillamente porque él veía futuro y él estaba viendo cómo iban a ingresar esos clavos por sus manos. Él estaba viendo cómo esa corona de espina iba a perforar su cráneo, esos látigos crudos iban a romper su sangre, esos golpes iban a desfigurar su rostro. Él estaba viendo todo eso y él estaba sufriendo porque tenía miedo, porque tenía temor, porque era humano. Pero déjenme decirles lo que yo pienso. Jesús no era ningún cobarde. Jesús nunca fue cobarde. Jesús siempre fue valiente. En innumerables veces, muchos fariseos y otras personas quisieron apedrearle. Y a pesar de que muchas veces su vida corrió peligro, eso no fue impedimento para que él pueda ir y cumplir la misión y el propósito que le fue encomendado por Dios. Él no le tenía miedo a esas cosas. Él nos enseñó valentía, entereza completa. E incluso el ejemplo que él les deja a sus discípulos, que después de que él asciende y los discípulos quedan predicando y cumpliendo la gran comisión, muchos de ellos son muertos de la peor manera. Los crucificaron, pero hacia abajo, a muchos los ahogaron, a muchos les hicieron de todo. Y no nos muestra la historia de discípulos miedosos que iban a la muerte. Al contrario, nos muestran a discípulos que iban cantando himnos cuando iban a morir y decían: vamos a encontrarnos pronto con el Señor. Morir de esta manera es un honor, morir como nuestro Maestro, cumplir la causa y el propósito de Dios. Jesucristo nunca fue un cobarde. A Jesús no le atemorizó esto. Pero había algo que estaba allí entre líneas. Y lo que él dice: aparta de mí esta copa. ¿Y a qué copa se está refiriendo Jesús? A la copa de la ira. Y yo te invito a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 75, verso 8. Dice así la palabra de Dios: en la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los malvados tendrán que beberlo hasta la suciedad del fondo. Isaías 51, 22. Así dice tu Señor y Dios, tu Dios, que aboga por su pueblo. Te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear, de esa copa que es el cáliz de mi furia. Jamás volverás a beber. Jeremías 25:15. El Señor, el Dios de Israel, me dijo: toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. Había un cáliz de la ira, y era la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, pero también era 100% puro. Nunca había experimentado el pecado, nunca había cometido pecado para que cumpliese fielmente este propósito. Para que pudiera cargar con el pecado de toda la humanidad, tendría que ser inocente. Pero en ese momento, siendo inocente, tendría que cargar con la ira de Dios, no solamente por un pecado, sino por los pecados de toda la humanidad. Tu infierno y todos los infiernos sobre él, la ira de Dios, la espalda de Dios. Cargar la suciedad del pecado en la cruz del Calvario, para que ni tú ni yo tengamos que beber de la copa de la ira que estaba reservada para nosotros. Nosotros merecíamos ese lugar, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús en ese momento tiene que enfrentar un momento decisivo. Por eso es que en el huerto de Getsemaní es un momento de decisión. Es un momento en donde la voluntad de Jesús tiene que alinearse a la voluntad de Dios, porque si no, no podría cumplir fielmente ese llamado. Y el ángel viene a fortalecerle. Y yo me imagino esa escena, el ángel llegando sin siquiera mirarle a los ojos,
tú creaste. Hoy yo vengo a fortalecer al que fortalece todo con el soplo de su voz. Y yo he recibido órdenes de venir a fortalecerte, pero tú sabes que si tú decides decir que hasta aquí nada más, nosotros venimos y te sacamos de aquí. Pero también Jesús nunca olvidó que si Él decía que no, nosotros no podríamos tener acceso al Padre y no podríamos ver la vida eterna. Jesús en ese momento rindió su voluntad. Jesús en ese momento le dijo que sí al Señor. Jesús en ese momento decide obedecer a Dios. Jesús en ese momento se dijo a sí mismo que no, para decirle a Dios que sí. Asume el propósito y podemos ver lo que sucede adelante. Y aunque fue un momento muy duro para Él, porque, Jesús desde la eternidad estaba unido con su Padre. Dice en el libro de Génesis que estaban allí, ¿no? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Esto dice en el libro de Juan, capítulo 1. Y cuando Dios estaba creando todo en el libro de Génesis, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban unidos desde siempre. Jesús tuvo que venir a la tierra por un tiempo, pero siempre vio a su Padre. Y en lugar de tener su abrazo, tendría su ira, tendría su espalda, tendría la separación de Dios. Y eso es algo que a Él le causaría mucho dolor, separarse del Padre, para que tú y yo no volvamos a separarnos de Él. Él abrió la brecha, Él abrió el camino, para que tú y yo no tengamos que beber de esa copa de la ira. Hoy estamos viendo esa copa de la ira, y tenemos que entender algo también, que aunque Dios es amor, que aunque Dios es misericordia, Dios también es justicia. Y antes de entender el amor de Dios, tenemos que entender que Dios también es justicia, que Dios es justo. Pero me encanta la obediencia de Jesús. Jesús en ese momento decide obedecer, y al obedecer estás demostrando amor. Pongámonos a pensar en algo. A veces nosotros le decimos al Señor: Señor, yo te amo. Oh, cuando escucho esta canción me pongo a llorar y yo te amo, Señor, yo te amo. Y somos muy emocionales a veces para expresar nuestro amor al Señor. Pero cuando el Señor te dice que obedezcas, no le obedecemos, no hacemos caso, no hacemos su voluntad, hacemos lo que queremos. Pero igual, Señor, yo te amo. La obediencia va ligada al amor. Tu nivel de amor se verá en tu nivel de obediencia, por más que tu boca lo diga. Si tú obedeces al Señor, estás demostrando que estás amando al Señor. Si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es necesario obedecer. Es necesario obedecer. Y aquí hay una parte, porque estamos yendo en la historia, en donde Él regresa a ver a sus discípulos cuando Él está pasando este momento tan crítico y se encuentra solo. Y los discípulos están allí, roncando, durmiendo, y le dicen: ¿cómo es posible, Pedro, que no puedas haber velado ni siquiera una hora? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no entren en tentación. Es necesario. Y precisamente Jesús en ese momento decisivo, estaba velando y estaba orando, y nos estaba dejando un ejemplo a nosotros de perseverancia, de búsqueda del Señor, porque quizás en ese momento Él estaba tentado a decir que no, por todo lo que estaba experimentando, porque eso era algo desconocido para Él, quien nunca había sentido el pecado en su ser. Pero Él veló y Él oró y pudo vencer a esa tentación. Y lo que me encanta aquí de la frase final, dice: mas no sea mi voluntad sino la tuya. Creo que tenemos que agradecerle al Señor por esa bendita frase, porque si Él hubiera dicho lo contrario, nosotros no tendríamos oportunidad, nosotros no tendríamos esperanza, nosotros no podríamos alcanzar la salvación. Mas sea como tú y no como yo. Y yo le pondría aquí: más de ti, menos de mí. Es necesario que el grano caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto.
Y en un huerto de Getsemaní, Jesús decide rendir su voluntad, obedecer al Señor y cumplir su propósito. Y justo cuando pensaba en esto de los huertos, me ponía a pensar en otro huerto, en el huerto del Edén. Y esto se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Habla de un huerto, habla del Dios creador de los cielos y de la tierra, que crea todo, un hermoso paisaje, animales, vegetación, frutos, todo, lo más hermoso estaba allí. Y todo fue bueno, y bueno en gran manera. Y coloca allí a un hombre y a una mujer, y les dice: sojuzguen, señoreen. Les dio toda autoridad, les dio todo poder sobre todo lo creado. Y más que darles autoridad y poder, les dio su amistad. Y dice que el Señor caminaba en ese huerto y se paseaba. Y ellos hablaban con Él cara a cara. ¿Ustedes se imaginan estar allí? ¿Ustedes se imaginan caminar por su sala y sentarse en su sofá o en su sillón y que venga Jesús y se siente y que tome un café contigo y te diga: ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo has estado? ¿Sabes? Todo lo que hay aquí es tuyo. Puedes tomarlo todo. Tienes a estos animales, ponles el nombre, ara la tierra, no tienes que trabajar. Qué lindo, ¿no? Come todas las frutas, aliméntate sanamente, come todo esto. Tienes muchos animales allí, tienes una esposa preciosa a tu lado. Deleítate en mí. Cada día Él estaba allí con ellos, pero no puedes comer de este árbol, porque de cierto, el día que comas de él, morirás. Y como en este huerto, a diferencia del otro, el hombre le dice que no al Señor. El hombre, al desobedecer, tira por la borda el propósito de Dios, el llamado de Dios. El hombre pierde la vida, porque a partir de ese momento de desobediencia ingresa la muerte en escena. El hombre pierde la vida, el hombre pierde el propósito, el hombre pierde su llamado, el hombre pierde su amistad, el hombre pierde todo, lo pierde todo por desobedecer y cae en tentación. Lo que yo podría pensar, esto no es algo que yo esté asegurando, pero Jesús les dice en el otro huerto: velen y oren para que no entren en tentación. Pero en este primer huerto fueron tentados y cayeron. Posiblemente no estaban orando ni velando, posiblemente estaban distraídos. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener bien presentes. Cuando nosotros somos tentados, no nos gusta orar, porque cuando tú tienes una tentación enfrente, sabes que si tú buscas a Dios, Dios te va a decir que no, escapa, corre. Pero como sabemos que Él nos va a detener, preferimos alejarnos de Él para no escuchar su voz. Y por más que nuestro espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y yo puedo ver la diferencia como los famosos finales alternativos. Si haces esto, te pasa esto, y si tomas el otro camino, te pasa lo otro. Si obedeces, ganas, y si desobedeces, pierdes. Y me acuerdo lo que dice la palabra de Dios: y aquí pongo delante de ti dos caminos, el camino de la obediencia y de la desobediencia, el camino de la bendición y el camino de la maldición. De ti depende escoger qué quieres hacer. Y imagínate esto: en el primer huerto, Adán pierde la vida, porque entra la muerte a partir de ese momento. Pero en el otro huerto, Jesús gana a la muerte y alcanza la vida eterna para nosotros. Por cuanto por un hombre entró la muerte a este mundo, por otro entró la vida eterna. En este otro lugar, Adán pierde la autoridad, pierde el propósito y pierde el llamado. En el otro huerto, Jesucristo
cumple su propósito y es fiel a su llamado. En el primer huerto, Adán pierde su hogar y Jesús en el otro huerto gana su hogar y un lugar de honra a la diestra de Dios. Y yo me ponía a pensar en la vida de Adán después de semejante desobediencia, en donde no quiso someter su voluntad, en donde, imagínense, miren, Jesús sabía lo que le iba a esperar si obedecía. Jesús lo sabía, pero aún así, con todo y copa de la ira, cargar con el pecado de todos, decidió ser fiel. El otro no estaba amenazada su vida, sencillamente tenía que obedecer, pero desobedeció deliberadamente. Pero yo no me imagino la vida de Adán después de eso, después de haber palpado la amistad con Dios, después de haber caminado con Él, después de tener el señorío, el poder y todo, es echado del Edén. Y fuera del Edén se encontraba con su esposa, sin Dios, sin presencia, sin orar, sin poder comunicarse como antes con Dios. Y lo peor, dentro de unos años ocurre el primer asesinato en su propia casa, cuando su hijo mayor mata al menor. Yo no me imagino el dolor. ¿Qué sentimientos habrán recorrido el corazón de Adán después de haberlo tenido todo, perderlo todo, por no haber podido decir que no a la tentación? Y esta noche Dios me decía algo, que hay muchos Adanes aquí que han experimentado la presencia de Dios, que han palpado escuchar su voz, que han escuchado sus palabras, que han caminado con Él, que han sido usados mucho por Él, pero sencillamente hubo un momento en el que dejaron todo, en el que decidieron hacer su propia voluntad, en el que decidieron desobedecerle a Dios, en el que dejaron tirado su propósito, su llamado, la autoridad que Dios les había dado. Pero la invitación para ti en esta noche es: aún hay tiempo de preparar el jardín. Y cuando yo hablo del jardín, porque ese fue el propósito inicial de Dios para la humanidad, que el ser humano habite en un lugar agradable, en un lugar sin pecado, en un lugar donde habían reglas, pero en un lugar donde el mayor deleite era Él, era su amistad. Y muchos de nuestros jardines están con maleza, están con piedras, están con espinas. Y en lugar de piedras, Dios quiere que tú levantes un altar en ese lugar, que quites lo malo en esta noche. El Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ti, en tu corazón. Palpaste la amistad con Dios, palpaste escuchar la voz de Dios, y quizás en este tiempo ya no lo estás sintiendo, ya no le estás percibiendo, ya no le estás experimentando, porque le cerraste la puerta a Dios, porque hiciste tu voluntad, porque desobedeciste, porque le dejaste a un costado. Pero en esta noche Dios quiere llamarte nuevamente, quiere limpiar ese jardín, quiere habitar en un lugar agradable. Jesús no puede habitar en un lugar sucio. Es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que Él limpie este corazón, y que este corazón se convierta en un jardín donde posiblemente tu voluntad tenga que ser rendida, donde tu obediencia y tu amor por Dios sean puestos a prueba. Pero es necesario, si tú lo amas, guardes sus mandamientos y que le digas que sí. Sí a tu propósito, sí a tu llamado, sí a tu voz, sí a tu amistad, Señor. Y viene un texto ahora a mi mente, cuando Pedro le falla a Jesús y lo niega 3 veces. Y luego cuando Jesucristo muere, resucita,
va a buscar al amigo traidor a la playa, y él está allí en la arena y les prepara unos pescados a la brasa. Y se acerca a Pedro y le dice: Pedro, tú me amas. Tú me amas con un amor, con devoción, como solamente se le puede amar a Dios. Y Pedro le dice: sí, Señor, yo solo te quiero. ¿Ustedes se imaginan eso? Él no pudo obedecer porque realmente no amaba a Jesús. Y el término real es: Pedro, tú me agapeas, tú me amas con amor ágape, con ese amor extremo que solamente merece Dios. Y Pedro le responde: sí, Señor, yo te fileo, el amor filial. Yo te amo como un hermano, como un conocido. Yo solo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Segunda vez: sí, Señor, yo solo te quiero. Y Jesús le dice: si me amas, apacienta mis corderos. ¿Cuántos de nosotros hoy solo queremos al Señor? Lo queremos para nuestro beneficio, lo queremos solo por las bendiciones, lo queremos solamente para callar nuestra conciencia, lo queremos por religiosidad, lo queremos solamente porque es lo correcto, lo queremos solamente porque si no los líderes nos van a estar molestando y llamando, lo queremos solamente de labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y Dios en esta noche te está preguntando: hoy, ¿tú me amas? ¿Tú me amas con ese amor que solamente se le debe tener a Dios? ¿Tú me amas? ¿Tú eres capaz de dar la vida por mí? ¿Tú me amas? ¿Tú eres capaz de decirle no a tus emociones, a tu voluntad y a tus pensamientos por amor a mí? ¿Tú eres capaz de dejar al pecado a un costado? ¿Tú me amas? ¿Eres capaz de guardar mi palabra? ¿Tú me amas? ¿Eres capaz de vencer la tentación? ¿Tú me amas? ¿Eres capaz de correr cuando estás tentado? ¿Tú me amas? ¿O solo me quieres? ¿Tú me amas? Si me amas, te dice el Señor, te invito a que esta noche quites las piedras de tu corazón, saques las espinas, las malezas que hay en tu vida con la ayuda de mi Espíritu Santo. Y en lugar de piedras desmoronadas y desordenadas, levanta un altar para mí. Ofréceme adoración a mí. Construye un lugar en donde yo pueda visitarte todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Un lugar en donde tú puedas sentarte y escuchar mi voz. Un lugar en donde yo pueda hablarte y tú puedas recibir mis palabras. Un lugar en donde podamos sonreír juntos. Un lugar en donde yo pueda abrazarte, te dice el Señor. Hoy Dios te está llamando a ti a dejar lo pasado, si acaso tomaste malas decisiones, y a recibir al Señor en tu corazón. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, te pedimos en esta noche solemne que tú nos llamas, que nos perdones, Señor, que perdones, Señor, muchas malas actitudes que hemos tenido, que perdones nuestras iniquidades, nuestras falencias, nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, Señor. Queremos empezar de nuevo contigo, reconociendo que eres tú el que nos está llamando hoy. Muchos de nosotros hemos dejado de servirte, hemos dejado de orar, hemos dejado de buscarte, hemos dejado tus caminos. En esta noche volvemos a ti y te pedimos, Espíritu Santo, que saques las piedras. Solo tú sabes qué piedras se han levantado en este tiempo y qué espinas se han levantado en este tiempo, que están haciendo un impedimento para que tu presencia pueda fluir libremente en nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, saca la maleza, saca las espinas, saca el rencor, saca la murmuración,
Saca todo aquello que no proviene de ti. Saca el pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Y seas tú paseándote, seas tú moviéndote, seas tú hablando nuestras vidas en esta noche. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hoy el Señor está llamando a muchas personas por su nombre. Y el Señor Jesús te dice: todo lo soporté por amor a ti. Todo lo hice por amor a ti, porque te amo. Y espero que me ames de esa misma manera. Te amo y te doy las fuerzas cada día para vencer. Te amo y estaré contigo hasta el final del mundo. Pero hay batallas que tienes que librar solo y tienes que ser fuerte y valiente y tienes que vencer en mi nombre. No estás solo, pero tienes que ser fuerte y valiente y tienes que ser determinado en buscarme en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor.